Muy buenas estudiantes, bienvenidos al canal de Axis Sintaxis. Hoy tenemos el examen de admisión de la Uni 2023-2, la parte de geometría. Vamos a analizar cada uno de los problemas y encontrar su solución gráficamente. En la figura, calcule el valor de x en grados sexagesimales. Como vemos, la figura en sí está pues en un cuarto de circunferencia. Entonces, podemos graficarla de esta forma. Como vemos aquí, tenemos el cuadrilátero de ángulo 90 y aquí tenemos los dos ángulos, 2x y 3x. Recordar que si yo uno, como ven aquí, el vértice donde está el ángulo 90 con su opuesto, como vemos aquí, entonces formaremos dos isósceles. Como ven aquí, sería de esta forma, como es R, R, y el trazo que yo uní también sería R. Por lo tanto, aquí sería 2x y acá 3x. Como saben ustedes, en todo cuadrilátero, la suma de todos los ángulos es 360. Esto se halla con una fórmula que se estudia en polígonos, pero cotidianamente se dice que un triángulo, sus medidas interiores es 180 y del cuadrilátero 360. Sumando todo, nos daría que 10x es igual a 270 y rápidamente tenemos que x es 27. Aquí nada más es darnos cuenta que se forman dos isósceles. ¿Hay otra forma de resolución? Claro, pero eso requeriría un poco más de tiempo y en un examen de admisión el tiempo es muy valioso, por lo tanto esta es la forma más corta de resolverlo. Pasando a la siguiente, nos dice una cuerda trazada en la base de un cono circular recto de 4 metros de altura, mide 8 metros. La distancia de la cuerda al centro del círculo es 2. Luego, a 2 metros de la base se traza un plano paralelo a dicha base, obteniéndose un tronco de cono. Calculo el volumen del tronco de cono. Bien, pasemos a dibujar cada una de las partes que nos piden. Nos dicen una cuerda trazada en la base de un cono circular recto de 4 metros de altura. Dibujamos el cono circular recto de esta forma y nos dice que su altura es 4. Aquí está 4. Y nos pide también una cuerda de 8 metros. Entonces la cuerda puede dibujarla donde usted desee. Si quiere dibujarla aquí, está bien. En otro lado también lo está. Lo dibujaré en esta forma. La distancia de la cuerda al centro es 2. Entonces, la distancia de la cuerda al centro es 2. Yo dibujo de esta forma porque la distancia siempre es una recta perpendicular hacia la cuerda. A 2 metros de la base se traza un plano paralelo a dicha base. No olvidemos que otra propiedad es que si tenemos una distancia y la cuerda en una circunferencia, lo divide en 2. Como vemos aquí, 4 más 4 sería 8, que justamente es la medida de la cuerda trazada. Entonces, luego a 2 metros, ¿sí?, dibujamos un plano paralelo. Aquí está el plano paralelo, como ven en esta parte. Hasta ahí todo está dibujado tal como es. Nos piden el volumen y como han visto el volumen simplemente será de esta forma: un tercio de área de la base inferior por la altura total menos un tercio de área de la base superior, o sea en donde se ha dibujado el plano paralelo, por la altura respectiva. Entonces, como vemos aquí, todo esto se puede hallar. Tenemos también que el área vale pi por r cuadrado. Nunca olvidar eso. El área, como es un círculo, será pi por r cuadrado. Reemplazando esto en la anterior, notaremos que tenemos que el volumen es igual a pi tercios por r al cuadrado de la base inferior por su altura total menos r cuadrado sobre la base superior por su altura respectiva. Vamos a hallar entonces r, o sea, el radio de la base inferior y el radio de la base superior. ¿Pero cómo? Como ven, tenemos aquí que la cuerda y la distancia hacia el centro forman un triángulo pitagórico. Además hay que darnos cuenta que en la base superior también hay otro radio. Y esto se puede hallar de la siguiente forma. Primero vamos con el radio de la base inferior. Aquí tenemos dibujado el triángulo pitagórico que es de 2, 4. Entonces, haciendo Pitágoras, el radio de la base inferior sería 2 raíz de 5. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es 16 más 4 sería 20. Raíz de 20 nos sale 2 raíz de 5.
Bien, ahora, ¿cómo hallamos el radio de la base superior de este tronco de cono? Fácilmente usamos algo llamado triángulo pitagórico, pero más que todo el teorema de Tales. ¿Qué nos dice el teorema de Tales? Si tenemos una base inferior y una base superior, entonces podemos hallar una relación con sus respectivas alturas. Todo esto sucede siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando la base inferior y la base superior sean paralelas. Si no son paralelas, no podemos aplicar Tales. Tienen que ser paralelas. Entonces, para más o menos hallar rapidez, decimos que si las dos paralelas cortan de igual forma la altura, entonces una será la mitad de la otra. Eso quiere decir que el R superior, o sea, el radio de la base superior, es raíz de 5. Eso simplemente se puede demostrar con Tales. Reemplazando estos datos en la expresión anterior del volumen, obtenemos esta forma. Pi tercios, 2 raíz de 5 al cuadrado por 4, que es el total, la altura total, menos raíz de 5 al cuadrado por 2. Resolviendo todo esto, sumando y restando, nos sale que la respuesta es 70 tercios de pi. Esa es la respuesta del volumen del tronco de cono. Es una manera fácil de resolver, ya que hay otras fórmulas para hallarlo directamente, pero eso requiere una mayor toma de tiempo y es un examen de admisión. Hay que tener el tiempo de nuestro lado. En un triángulo ABC inscrito en una circunferencia se traza la bisectriz interior BD tal que su prolongación interseca en F a la circunferencia. Tenemos las medidas y nos piden BD por DF. Aquí nos ayuda bastante el hecho que nos digan que el triángulo ABC inscrito en una circunferencia. ¿Qué significa inscrito? Inside, por dentro. Así que inscrito. Entonces dibujamos la circunferencia, el triángulo ABC, ¿sí? Ahí ponemos ABC de esta forma y nos dice, se traza la bisectriz interior BD. Aquí está BD y corta a la circunferencia en F. Listo. Propiedad de la bisectriz interior es que el ángulo que está en B lo divide en dos iguales. Entonces pongamos las diferentes medidas que nos dice el problema. 12, 16 y 20. Ok. Hay una cosa aquí que se llama el teorema de la bisectriz, que es lo que dice que AB es a AD como BC es a CD en esa relación. En esa relación ponemos las diferentes cantidades. AB es a D como BC es a CD. Esto se desprende, como le dije, de teorema de Tales, ¿sí? El teorema de Tales, que son dos paralelas, y acá se demostraría con ese teorema. Entonces sigamos colocando los datos. Nos queda esto. Bien, tenemos que AD y DC están de 3 a 4. Están de 3 a 4. Eso quiere decir que yo puedo multiplicar a los dos por una constante de que yo no sé su valor, que al sumarse nos dé AC. Entonces yo voy a multiplicarlo por constante K, donde K es cualquier valor. Y ese hay que hallarlo. Bien, AD más DC es igual a AC. Y AC mide 20. Por lo tanto, reemplazo, sumo y divido. Y nos sale que K es 20 séptimos. Bien, tenemos que AD y DC sus cantidades respectivas. Pero nos pide BD por DF. Tienen que recordar que en una circunferencia, cuando dos cuerdas se cortan en un punto, estas tienen una relación muy particular. Y es que BD por DF es igual a AD por DC. Esa es una propiedad de la circunferencia. Colocando los datos, obtenemos que BD por DF, justo lo que nos pide, es 3K por 4K. Nos da 12K cuadrado. Como K vale 20 séptimos, simplemente lo reemplazamos y calculamos la respuesta, que sería 4800 sobre
49. Básicamente es recordar, aquí hemos visto dos propiedades, el teorema de la bisectriz y la multiplicación de dos cuerdas que se intersectan. En un triángulo ABC recto en B, el punto N pertenece a la hipotenusa. Si AN es igual a AB y CN es igual a NB, calcula la medida del ángulo BAC en grados sexagesimales. Bien, dibujamos. Aquí está el triángulo ABC recto en B. Listo. El punto N pertenece a la hipotenusa. Si AN es igual a B. Entonces, tendremos que hallar una medida donde AB es igual a AN. Bien, ahí está. Entonces, AB es igual a AN y CN es igual a NB. Para no perdernos, vamos a ponerle unos pequeños datos en esas medidas para que ustedes vean que se parecen. Como ven, AN y AB sería C y C. Vamos a ponerle esa medida. Y CN con NB sería N y N. Bien, con eso demostramos que son isósceles. Tenemos dos isósceles en camino. Vamos a poner un ángulo cualquiera en cualquier lado. Yo lo pongo aquí, en C. Como C es un ángulo, digamos, teta, B también lo será por ser isósceles. Como saben, la suma de dos interiores nos dan un externo. Es una propiedad de los triángulos. Esto nos daría 2 teta. Pero, como es un isósceles, aquí sería teta. Entonces, ya tenemos aquí que 2 teta más teta vale 90. ¿Por qué? Porque el ángulo B es recto. Entonces, aquí vemos que el ángulo que nos piden, BAC más teta es 90. Y de aquí se desprende que 3 teta es igual a 90. Por lo tanto, se puede comentar o se puede decir que si BAC puede ser igual a 2 teta. ¿Sí? Puede ser igual a 2 teta. Si es igual a 2 teta, entonces ya ustedes ya tienen la respuesta. Aquí vemos que es 30. Por lo tanto, BAC sería 60. Entonces, el triángulo ABN es un equilátero. Es un equilátero, por lo tanto, C es igual a N. Son propiedades que descubrimos al momento de resolver los problemas. Esto creo que lo más complicado que puede ser es entender gráficamente cada uno de estos supuestos. Dice, una recta L está contenida en el plano P y separa este plano en dos semiplanos Pi1 y Pi2. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Bien, para empezar, primero hay que dibujar. Vas a dibujar un plano cualquiera que llamaremos P. Y en esta pertenece una recta L que corta el plano en dos semiplanos Pi1 y Pi2. Bien, nos dice el semiplano Pi1. Aquí está el semiplano Pi1. Vamos a separarlo. Se une con el semiplano Pi2. El semiplano Pi2. Y dice que la unión no está en el plano P. Falso. ¿Por qué? Porque aquí no está la recta contenida. La recta pertenece a P y corta a los dos. Entonces, esa afinidad de puntos no pertenecen, no están en el plano. Por lo tanto, sería la primera falso. No me da el plano P. Si yo intersecto el plano Pi1 con el plano Pi2, para la intersección siempre le quitamos, ¿no?, la parte que no le pertenece, ¿sí? La parte que no le pertenece al primero, lo que no se junta. Por lo tanto, si yo quito todo el plano Pi2 a Pi1, sería esto. No me da la recta L. Pero, ¿qué pasaría si yo quito el plano 1? Tampoco me da la recta L. Por lo tanto, el número 2 también sería falso. Volvamos a los semiplanos. El semiplano Pi1. Aquí está. Lo uno con la recta baja. Y lo uno con el plano Pi2. Este me daría el plano P exacto. Justamente lo que faltaba. Faltaba la recta L. Por lo tanto, esos tres elementos pertenecen al plano P. Y la respuesta sería verdadero. Por lo tanto, concluimos que es
falso, falso, verdadero. Simplemente con la gráfica. En un tronco de prisma triangular recto ABC, DEF, las aristas laterales AD, BE y CF son perpendiculares a la base ABC y miden 8, 4 y 6 respectivamente. Si el área de la región cuadrangular BEFC es 30 metros cuadrados y la distancia del vértice a la arista BC es 5, calcula el volumen del tronco de prisma recto. Suena engorroso todo esto, ¿no? Pero vamos a dibujarlo para que ustedes se den cuenta que no es tanto así. Bien, tenemos el primer prisma triangular recto ABC. Y aquí dibujamos DEF con aristas AD, BE y CF. Uniendo estos puntos, bien, tenemos el tronco de prisma triangular recto. ¿Por qué AD está en puntillas y no está como BE o FC donde se dibuja completamente una línea? Porque AD está por atrás. Sí, está por atrás. O sea, no lo vemos. Por eso que lo pongo de esta forma para diferenciarlo de los que están adelante. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ponerle las medidas a cada una de las aristas. 8, 4 y 6 respectivamente. Si el área de la región BEF es 30 metros cuadrados, que está en la parte delantera, dibujamos. Aquí tenemos esto. ¿Cómo hallar su área? Aquí tenemos esto, que sería 4 y 6, las bases superior e inferior. Y tenemos que el área es la semisuma. La semisuma de las bases por la altura. Tenemos aquí que BC es 6. Bien, tenemos esto y tenemos que la distancia del vértice a la arista BC es 5. Bien, con esto podemos decir cuál es el volumen del tronco de prisma. Debo decir antes, para concluir el problema, que el volumen del tronco de prisma, ¿sí?, es área de la base por la suma de las aristas entre 3. Mejor dicho, el promedio de las alturas por su área de la base. Pero esto solamente se cumple para 3 aristas. O sea, si tú tienes de 4 aristas, tienes que dividirlo en 3 en 3. Solo así puedes aplicar esta conocida fórmula de volumen de prisma. Como tenemos 3, simplemente lo colocamos así, porque esto solamente obedece de 3 en 3. Hay que tenerse mucho en cuenta. Entonces ya tenemos el área de la base. ABC es 5 por 6 entre 2 y el promedio de las alturas de la arista. Cuando tenemos que es 90. Entonces, es como que de todas las aristas, sí, de todas las aristas sacamos un promedio y desde el medio se construyera el triángulo. Por eso que se dice de cada 3 por 3. No puede ser una sumatoria de 4 porque el teorema se puede darte error. Bien, en este caso nos da directamente la respuesta. En un recipiente que tiene forma de un cilindro recto de base circular, se introduce un bloque de hielo en forma de un cubo de modo que sus vértices se ubican en las circunferencias de las bases. Si la arista del cubo mide 1 centímetro, calcular el volumen en centímetro cúbico del líquido necesario para llenar el recipiente luego que se derrita totalmente el bloque de hielo. Dibujamos, ¿sí? Este es el cilindro circular, bien, y colocamos el hielo. El hielo al colocarse, ¿no?, toca las aristas en la parte superior y también en la parte inferior. ¿Por qué lo pongo punteado? Porque hasta ahí está llegando el cubo de hielo. Estamos viendo por dentro. Entonces nos dice, acá tenemos que hacer una pequeña acotación. Como sabemos, y para aquellos que estudian física o química, sabrán que el volumen de hielo es menor al volumen de agua. Por eso que su densidad es menor. Entonces, pero aquí el problema, lo que nos da cuenta es que esa variación es menor. Mejor dicho, no la tomamos en cuenta. Aquí decimos que el volumen de hielo va a ser casi igual al volumen de agua, que eso sería 1. Entonces, se puede realizar el problema con esa acotación, porque obviamente el volumen de hielo es menor al volumen del agua cuando esto está derretido. Pero en este problema no nos viene al caso y supondremos que son iguales. Vamos a suponer que son parecidos, por eso pongo esa igualdad. Bien,
Entonces el volumen de hielo será 1 centímetro cúbico, porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, esto será 1 centímetro cúbico, que es el volumen que ocupa el hielo en este problema. Así tenemos que el volumen de hielo será 1 centímetro cúbico y el agua también valdrá 1 centímetro cúbico. Entonces el volumen total, ¿sí?, que contendremos será el volumen del hielo derretido más el volumen de líquido que vamos a necesitar en este problema. El volumen total se puede hallar de esta forma: pi por r cuadrado. Y por la altura del cilindro, pero como en este caso es 1 centímetro, ya que como dice aquí el problema, el cubo de hielo de 1 centímetro de arista ocupa todo el cilindro, entonces también debe ser de 1 y la altura sería de 1 también. Por lo tanto, aquí sería 1 por el área, y el área es pi por r cuadrado, entonces se pone directo. Entonces tendremos que hallar en este problema cuánto vale R, porque aquí vemos que el volumen del líquido será el área menos 1. Para hallar el R vamos a usar lo que dice la línea verde, ¿no? La línea verde es donde se encuentra el diámetro. Entonces tenemos aquí que justamente el diámetro es la hipotenusa de esos dos lados. Vamos a verlo mejor. Aquí lo tenemos. Entonces, la arista es 1, 1 y la hipotenusa sería 2R. Con un Pitágoras notaríamos que R es igual a la raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Porque sería 1, 1 raíz de 2. Pero 2R es igual a la raíz de 2. Por lo tanto, ese 2 pasa a dividir. Bien, reemplazando y restando, obtenemos que el volumen del líquido sería pi medios menos 1. Entonces la respuesta, como ven aquí, ya está resuelta de esta forma, donde sería pi menos 2 sobre 2 el volumen del líquido. Como ven, no es complicado, pero sí hay que suponer ciertas cosas para solucionar el problema, ya que si nos podemos analizar, el volumen de hielo sería algo parecido a 0.9 y cuando se derrite sería a 1, entonces sería mucho menor el volumen. En un polígono convexo equiángulo, ABC DF, si AB vale 8, CD vale 6, DE vale 10, calcule BF. Bien, primero dibujar el polígono equiángulo. Aquí tenemos el polígono equiángulo de esta forma y nos dice que ABCDEF y ponemos los datos. Bien, tenemos esos datos. Aquí es un polígono cualquiera dibujado de cualquier forma, pero aquí lo que nos dice es que es equiángulo. Al tener esa condición, nosotros vamos a suponer que nos pide BF, vale, casi me olvido. Calcule BF en metros, vale. La condición de equiángulo dice que todos estos son iguales, por lo tanto yo pondré un lado alfa. Como ustedes saben, la suma de los ángulos internos será igual a 720. Pero ¿cómo sacamos 720? Esa es con una fórmula de el cálculo de ángulos en un polígono. Creo que es 180 por número de lados menos 2. Entonces, aquí saldría que alfa vale 120. Cada ángulo de ellos es 120. Como es un equiángulo, entonces tenemos esas medidas. ¿Cómo resolver este problema? Como ustedes saben, yo puedo prolongar. Aquí está. Puedo prolongar. Como vemos, al prolongar AB y EF se intersectan en un punto cualquiera, no sabemos dónde, pero se va a intersectar. Y CD igualmente se va a intersectar en un punto cualquiera en estas partes. Como la prolongación de EF, ¿cómo saber si es paralelo a BC? Aquí el problema es si es paralelo. Y es que lo es. ¿Por qué? Miren aquí. Esto vale 60, ya que un ángulo, como ustedes saben, la suma del ángulo interior y exterior es 180. Entonces eso sería 60. Arriba también nos da lo mismo. Si yo prolongo BC, también tendremos 60. Entonces eso nos dice que son paralelas. Entonces se concluye que EF y BC son paralelas porque nos dan el ángulo. Y aparte hay otra propiedad de las paralelas que dice que
si yo tengo una paralela inferior y una paralela superior y en el medio tengo algo parecido como una M, entonces los dos ángulos formarían el de afuera. Entonces son dos paralelas. Teniendo esto en cuenta, yo puedo suponer que esto vale 60, 60. Y más aún, eso también sería 60. Vale. Sigamos. Hasta ahorita, todo bien. Aquí también sería 60. Y ustedes dirán, ¿por qué ponerle ahí 60? Como saben, el lado ED hay un 60 abajo. Y arriba, por ser prolongación, también sería 60. La suma de ángulos en un triángulo es 180. Tengo 120. Entonces el ángulo que falta también sería 60. Así es que hayas el ángulo equilátero de esa zona. Bien, son paralelas. Y tenemos que los ángulos son iguales. Por lo tanto, estoy ante un caso de un trapecio. ¿Sí? Un trapecio isósceles. Como un trapecio isósceles, donde el punto que se intersecta hasta B, igualmente para CD, el punto que se intersecta hasta C son iguales. Por lo tanto, si ED vale 10, esto también será 10. La suma, 16. El otro lado también tiene que ser igual y sería 8, 16. Pero por isósceles o por equilátero, eso sería 8 también. Vale. Tengo 8, 8. Pero acá tengo algo muy curioso. Y es que obtenemos un pitagórico. ¿Por qué? Porque nos piden BF. Entonces, si yo tengo un pitagórico y en el medio vale 120, entonces tendríamos un caso de 30, 30. ¿Sí? 30, 30 más 120 igual a 180. Entonces ABF vale 180. Y BF, ¿sí? Sería pues 60 más 30, ¿sí? Sería 90. Entonces sería acá BF 8 y 16. Entonces ya saben ustedes el triángulo de 60. Entonces sería así. Si no recuerdan el ángulo de 60, los triángulos pitagóricos, no hay problema. Con que sepan Pitágoras es más que suficiente para hallar BF. Y sería de esta forma. 8 raíz de 3. Entonces ya tenemos aquí concluido el problema. Aquí lo más necesario era comprender quiénes son las paralelas, un trapecio isósceles y demás. Uy, acá hay otro. Indique el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces dice aquí, en todo triángulo equilátero, el baricentro, el incentro, el ortocentro y el circuncentro son el mismo punto. Vamos a ver, dibujamos un equilátero. Dice en todo triángulo equilátero, ¿vale? Esto sería en todo triángulo equilátero. Para chiquito, grande, mediano, o sea, lo que quieren es que todos sus lados son iguales, pero ¿qué pasaría si fuera un equilátero del lado 5, del lado 20, del lado 100? Para todos se cumple, vamos a ver. El baricentro se halla con la unión del vértice con la mitad del lado opuesto. Tenemos 1, tenemos 2. Con dos líneas ya es suficiente para hallar el baricentro. En la intersección es donde se unen. El tercero que dibujaremos aquí, ahí está el baricentro. Listo, tenemos hallado el baricentro. Pero recuerden que en un triángulo equilátero, esa línea que hemos dibujado también separa en dos, ¿sí?, el ángulo respectivo de donde está partiendo. En el vértice, como vemos, todos los ángulos son iguales. Y si dibujamos el incentro, aquí está, la intersección de cada uno de ellos nos da el incentro. La propiedad del incentro es justamente aquello que uniendo un vértice con el centro del círculo inscrito en el triángulo nos da una bisectriz. Entonces, ese punto también sería el incentro. Otra cosa más que notamos aquí es que al unir el vértice con el lado medio opuesto, también forma 90 grados. Por lo tanto, también tenemos el ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? La unión de las alturas del triángulo.
y está en el mismo punto. El circuncentro, bueno, también ensayado. ¿Qué es el circuncentro? Es la circunferencia externa al triángulo. Como vemos aquí, una de sus propiedades es dividir en dos lados iguales al momento de dibujar la perpendicularidad del centro, del circuncentro hacia el lado. Por lo tanto, diría que la primera es verdadera. Como hemos visto aquí, el circuncentro, el incentro y el baricentro junto con el ortocentro son iguales. El mismo punto caen. Comprobado en la imagen. En un triángulo isósceles, en todo triángulo isósceles, el baricentro, el incentro, el ortocentro y el circuncentro se encuentran en la misma recta. Acá es más complicado porque te piden baricentro, incentro, ortocentro y circuncentro. Entonces dibujamos un triángulo cualquiera, así, de la nada, en el cual tiene que cumplirse que dos lados sean iguales y dibujamos el baricentro. Ya les dije, el baricentro será del vértice hacia el punto medio del lado opuesto. Así. Con 2 es suficiente para hallarlo, pero dibujamos 3 para comprobar si es el punto verdadero. Ahí está. Entonces ahí se intersectan los 3. Dice acá el incentro. Vamos a ver el incentro. El incentro es la unión, ¿sí?, de los lados. O sea, se va a inscribir dentro. De esta forma. Y como vemos, parece que cae en la misma línea. ¿Por qué? Porque justamente el incentro, cuando corta, ¿sí?, la unión, la distancia del centro, del incentro, hacia el lado opuesto es 90. Y justamente esa línea, la más larga que hay en esta, da 90. Entonces justo ahí cae el incentro. El ortocentro es más complicado de hallar, ya que aquí tenemos 1. La línea larga nos da un 90. Dibujando. Aquí tenemos, ¿ve?, el incentro. Dibujando de un vértice hacia, ¿no?, la perpendicularidad hacia el otro lado. Aquí tenemos la perpendicular. Notamos que se cortan en un punto. Aquí vemos que se cortan en un punto que está debajo del incentro. Vamos a ver el tercero. Uy, entonces en ese mismo punto está el ortocentro. Uy, ahí están cayendo 3 puntos, como ven, el punto del baricentro, del incentro y del ortocentro en la misma línea. Nos falta del circuncentro. Dibujamos el circuncentro. Y cómo hallar el circuncentro. Ya les expliqué en el anterior que cuando tú unes el centro del circuncentro con, ¿sí?, con la mitad del lado, tiene que ser 90 grados, nos da el circuncentro. Aquí vemos que en la mitad, ¿sí?, en la mitad del lado hemos dibujado una perpendicular. Una primera perpendicular. La segunda perpendicular es aquella que está la línea contenida, los puntos de baricentro, incentro y ortocentro. Ya tenemos 2. Y dibujaremos un tercero para comprobar la respuesta. Y sí, nos da que las 1, 2, 3, 4, los 4 puntos se encuentran en la misma recta. Es verdadero. En todo triángulo rectángulo, el baricentro, ortocentro y circuncentro se encuentran en la misma recta. Acá ya es más concreto, 3 puntos. Bien, dibujemos triángulo rectángulo cualquiera. El baricentro, ya saben cómo es el baricentro, ¿no? Hallamos el punto medio aquí, otro punto medio acá, y para comprobar el tercero, ahí está el baricentro. El ortocentro ya lo hemos hallado. ¿Por qué? Porque si es un triángulo rectángulo, si dibujamos, ¿sí?, si dibujamos el punto del vértice y forma 90 con el lado opuesto, ya lo tenemos en el punto superior, aquí en la gráfica. 2 nos da el ortocentro. Entonces ya encontramos 2 puntos en la misma recta, el baricentro y el ortocentro.
chicos, el ortocentro se encuentra en el ángulo que forma 90 grados. ¿Sí? Ahí sería el ortocentro. En un triángulo rectángulo. Nos falta el circuncentro. Vamos a graficar el circuncentro. Y ya le dije cómo funciona esto. Ahí está. Entonces, también se encuentra ahí. ¿Por qué es más fácil hallar aquí el circuncentro? Ya que hay una propiedad, y eso lo digo, hay una propiedad que en todo triángulo rectángulo se puede graficar un circuncentro y la hipotenusa se va a encontrar siempre sobre el diámetro de esta circunferencia. Y el diámetro se encuentra el centro del circuncentro. Por eso que esto se toma ya rápidamente como verdadero. Las tres serían verdaderas. Aquí comprobamos gráficamente cada uno de esos puntos. Creo que esta es la pregunta un poco más complicada del examen, ya que tienes que dibujar entre líneas cada uno de los puntos y saber cómo hallar el centro de cada uno de ellos. Eso es lo más complicado. En la figura, el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia de centro O y cuyo radio mide 25. Si AC es 40 y BC 30, calcule AB. Bien, dibujamos. Listo, ABC, ¿vale? Y nos dice que el radio mide 25, AC 40. Colocamos los datos, 40, ABC, ¿vale? Y, miren aquí. Si el radio mide 25, el diámetro medirá el doble, o sea, 50. Y aquí tenemos el caso que hemos dicho anteriormente, que en todo triángulo rectángulo se puede graficar una circunferencia en donde la hipotenusa está o pertenece al diámetro. Y de igual forma va de vuelta. Si dibujamos una circunferencia y trazamos el diámetro, se puede graficar un triángulo rectángulo. Y aquí tenemos uno. Tenemos uno que es AC 40 y el diámetro vale 50. Entonces tenemos un triángulo de 30, 40, 50. Si unimos el otro extremo del diámetro con C, ahí obtenemos un triángulo rectángulo. Pero también dice que BC es 30. BC es 30. Vamos a unirlos. Si lo unimos, notamos que si trazo la perpendicular desde el vértice C hacia esa línea que hemos dibujado, obtenemos que es 90. Bien, pero hay que trasladar el ángulo que estaba aquí. Entonces, ya saben, una propiedad, sí, una propiedad es que si tenemos un ángulo cerca de una circunferencia, este es el arco al que está ese ángulo, es el doble. Y ahí nos usamos prácticamente el rebote. Como este ángulo pertenece del diámetro hacia C, y eso también es el punto, el vértice B. Por lo tanto, aquí también sería el mismo ángulo. Esos ángulos que están en color celeste son iguales. Y por lo tanto, tenemos aquí que también son iguales. Bien, acá sería 24. Y la pregunta es ¿por qué? Fácilmente. Tenemos que si 50 es a 40, 30 es a ese lado que nos pinta. Sacando las conclusiones es 24. Repetimos aquí y tenemos otro triangulito rectángulo AB y donde termina el diámetro. Sacándolo para que lo vean mejor sería acá 50, 48 y AB. Bien, con eso tenemos el triángulo pitagórico y nos sale que AB es 14. Como ven, el ángulo sería 24, 7 y 25. Por eso que es 14. Entonces, multiplicado por 2 son triángulos pitagóricos. Pero se puede hallar también con Pitágoras, no hay ningún problema. Como les dije, aquí lo más complicado han sido un poco las teóricas, porque tienen que tener en cuenta muchas de las propiedades, no para resolución, sino para análisis. Les agradezco que hayan visto el video. No se olviden que falta todavía una serie de videos del examen de admisión de la uni, así que manténganse vigilantes hacia los próximos. Un gusto, les agradezco que estén aquí. No olviden suscribirse, darle like y sobre todo compartir la información, ya que esto puede ayudar a muchos compañeros y personas que desean recordar cómo se resolvían estos problemas
en geometría. Un gusto, nos vemos.